¿Qué vamos a hacer ahora? Me bajé de Wizard porque dije no le voy a llegar tarde a Wallace de Masacre. Una referencia absoluta. Gracias por venir, Wallace. ¿Cómo andan? Los dos con W, Wizard y Wallace. Así que elegiste bien. Me gusta que digas. Es verdad, eligió muy bien. Es verdad, que confirmó hace poquito. Ya había avisado con tiempo que no venía este miércoles y después de que se enteró que venías, dijo, tengo que venir. Yo pensé que vos no venías. Yo pensé que vos ibas a ver a Wizard. No, Wizard escucho los discos en mi casa. Estoy bastante selectivo con los grupos que voy a ver y especialmente los festivales también. Por ejemplo, no fui a ver a Massive Attack. Guay. No fui a ver a Massive Attack y después me arrepentí. Me dijeron que estuvo Elizabeth Fraser. Sí, estuvo. La cantante de Cocteau Twins estuvo en Massive Attack, estuvo buenísimo. Pero fui al día siguiente a ver a Primal Scream y nos encontramos ahí, Clemen. Nos encontramos en Primal Scream, en el CEAR Media. Hay un lugar estratégico que yo no lo tenía. Yo estaba arriba de la consola, vos estabas al lado de la consola. Al lado de la consola. Es en la consola donde hay que verlo, se escuchaba mucho mejor. Yo lo disfruté mucho, no sé qué te pasó a vos. Yo lo redisfruté. A mí me encantó, pero estaba fuertísima la viola, boludo. Nunca vi una banda que ecualice tan fuerte la viola. Y había un saxo que no se escuchaba. Eso también es para decirlo. El saxo no se escuchaba. Todo lo demás no se escuchaba. La viola era como una viola más una banda tocando al lado. ¿Y por qué me quedé con eso que decías que no ibas tanto a festivales y shows en vivo? ¿A qué se debe? Porque ya estoy más gorda, más vieja, más no quiero caminar tanto, no quiero, qué sé yo. Prefiero, y en muchos casos, prefiero escuchar los discos en mi casa. Yo tengo muchos discos, soy coleccionista de vinilos, entonces prefiero en muchos casos disfrutar de los discos en casa. Pero cuando hay algo que me gusta mucho, voy. Es el caso que también nos encontramos, Clemen, de Supergrass. Sí, total, no me acordaba que nos habíamos encontrado en Supergrass. Que eso estuvo divino. Eso fue de los mejores shows del año, Supergrass para mí. Una deuda saldada con nuestro país que los chabones no lo podían creer. No lo podían creer. Fue hermoso. Es exactamente como decís, una deuda saldada, porque los tipos vinieron 1000 veces a Brasil, 1000 veces a Chile y nunca vinieron a Argentina. Es la primera vez que vinieron. Y estuvo divino presentando su primer disco. Sí, pero muchos fuimos por los otros discos. Exactamente, a mí me gustan los otros discos. Y Need for the Money, Road to Ruin. Esos discos yo estaba como loco. Sí. Y Need for the Money el segundo. Sí, un gran disco. Sí. Gran disco. Y después, bueno, hicieron eso. Tocaron todo a Jules Coco primero, que yo lo defino como de los mejores discos de neopunk. Viste que en un momento en los 90 apareció un movimiento que se llamó... apareció un neopunk. Sí. De donde surge Green Day, de donde surge, qué sé yo, Offspring y demás. Bueno, para mí el disco de Jules Coco de Supergrass es el mejor disco de neopunk británico. Me gusta que lo pongas en esa categoría porque está cuando sale en 1995... De lo que más se hablaba, si había una guitarra en Inglaterra, se decía Britpop. Exactamente. Todo entraba ahí y esto era como diferente. Recién con Pauli estábamos hablando de meter viajes en el tiempo. Y el show de Supergrass yo lo sentí como una suerte de viaje en el tiempo. Además que abrió Turf, que Turf no le iba a haber abierto a nadie en 20 años. Cantó Charlie de Demonio de Tasmania. Yo me sentía teniendo 17 años. Hermoso. Pero, ¿te gusta un poco esta cosa de pensar en viajar en el tiempo? Como con la música, volver a etapas de tu vida. Viajo permanentemente en el tiempo. A mí me gusta, yo soy modelo 80, me gusta escuchar a Blondie, me gusta escuchar a Divo, me gusta escuchar a B52, a Bowie. Viajo permanentemente en el tiempo, sí. ¿Escuchás música todos los días? Justo mi mujer, la Tori, Tori se fue, le mandamos un beso grande a Tori, se fue 15 días a Madrid y a Bilbao, a España. Entonces yo le dije, mira, vas a hacer una cosa, le vas a dedicar aunque sea media hora a tu marido, te vas a meter en una disquería que se llama La Metralleta, te vas a gastar 100 euros y me vas a traer 5 discos, 4 o 5 discos. Le hice una nómina de títulos, qué sé yo.
Bueno, la loca fue a varias disquerías y me trajo 14 discos, boludo. Genia. Una genia, me trajo unas cosas que estoy todavía... Recién escuché 2, apenas escuché 2. Abrí el primero de My Bloody Valentine. Tremendo. Tremendo, divino. Tremendo. Is It Anything. Tremendo. Están tocando ahora, My Bloody Valentine está tocando en Europa ahora. Tengo un amigo que los va a ir a ver en Gales, en algún lugar así. Mira vos, ¿en serio? ¿Con Sí. Kevin Con Shields? Kevin Shields. Tocan ahora creo en noviembre, una cosa así. Y la bajista de My Bloody Valentine fue brevemente bajista de Primal Scream Mirá, ahí durante va. un tiempo. Me Che, ¿y gusta. esos discos que te trajo son los que estaban en el listado que pediste o te trajo sorpresitas? Me encantó que me trajo sorpresitas. Me Ah. encantó que algunos estaban en el listado y otros los compró porque quiso. Y hicimos el pacto de que no me decía, no me avisaba qué discos eran, sino que cuando me los trajo, ahí los descubría. Eras como un niño recibiendo los regalos de Papá Noel. Es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Y me trajo unos discazos divinos. Claro, es que ahí decía Marto Vettori, es como un algoritmo tuyo también. Como que ya sabe lo que te va a gustar, ya va a entender absolutamente todo. Pero estamos en una época de mucha playlist, ¿viste? Como que yo a veces disfruto la playlist, pero recién le contaba a Pauli que hoy a la mañana, cuando venía para la radio, tengo una caminata de una media hora y siempre me escucho algún disco, a veces escucho algún podcast. Y como venías hoy, dije, bueno, voy a escuchar un disco de Masacre, no voy a poner una playlist de Masacre. Uno va a sus patrias, ¿no? Las propias. Yo puse Juguetes para Olvidar. Me reencontré con canciones que hacía varios años que no escuchaba. Misión Depresión, cosas así. Sí. Me volví loco y me pegué un viajazo hermoso, ¿viste? Como que la pasé muy, muy bien con eso. Wallace, te quiero preguntar si haces eso también. Como te pones en un momento como decís, yo me pongo un disco en casa, me quedo con el disco, solo con esto, y no hago otra cosa, o te acompaña en el quehacer de la vida el disco. No, me pongo a escuchar discos. O por lo menos un lado entero. Yo escucho vinilos, entonces Sí. por lo menos me escucho todo un lado. Y ese disco que decís vos, Juguetes para Olvidar de Masacre, lo grabamos en Londres en pleno auge del Britpop. Me acuerdo, sí. O sea, en el año 97 en Londres. O sea que estaban todos, Blur, Oasis. Estaba todo, estaba Pulp, estaba... aparece un Wallace de pelo corto. El único Wallace que yo recuerdo que se corta el pelo para este videoclip. Para este videoclip. En este videoclip hacemos vamos a decir, milicos versus hippies, una cosa así, o de pacifistas versus belicistas. Y entonces me cortan el pelo en el videoclip, me lo cortan el pelo. Yo tenía el pelo largo y me lo cortan y quedo como de colimba. Sí, quedás como un baby face total. Yo estaba pensando en esa época, repito mucho a veces mis hits, yo también, ¿no? Esto te lo dije varias veces, pero yo por ese disco conocí a Jerry García, que era el líder de Grateful Dead, y me enteré que existía Jerry García porque ellos tenían un tema que se llama A Jerry García. Y te quiero preguntar que, así como esto que me pasó a mí con vos, que sos una persona que me dio data, que me dio información en una época pre-internet, ¿quién te daba información a vos? ¿De dónde sacabas la información vos para formarte, para convertirte en esta persona que conocemos hoy? La información que yo recibía en esa época era de músicos más grandes, con algunos años más grandes, como por ejemplo la gente de Los Casanovas, la gente de Virus, la gente de Geniol, la gente de Sumo. Y el vector eran las azafatas que traían los discos. Entonces nos juntábamos mucho en la casa de una de las azafatas, que se llamaba Mirta Ferrari, nos juntábamos mucho en la casa de ella, y entonces varios periodistas y melómanos de la época le encargaban discos, y entonces ahí uno pispeaba qué Me vuelvo loco. pedir, qué consumir, quién es quién. ¿Qué estaba pasando? Claro, ¿viste? Y había una revista muy buena, española, que se llamaba Ruta 66, que la leíamos
con fruición, porque era una revista alternativa, de las mejores revistas que existieron. Ruta 66 de España. Yo me vuelvo loco con Mirá. todo eso. Todas esas cosas a mí me fascinan, quizás pues, por romanticismo, no sé por qué será, pero la formación del músico que uno escucha para mí es súper importante. Y sobre todo porque no termina nunca esa formación, ¿no? Como vos te estás formando todo el tiempo. Todo el tiempo ves cosas nuevas y ves cosas viejas que no conocías. Ujú, eso es lo bueno de la música. ¿Y hoy cómo descubrís? Digo, porque hoy no está más Mía, digamos. No sé si sigue estando ese grupete que se juntaba. Entre tanta internet, ¿cómo haces? ¿Cómo filtrás? ¿Cómo descubrís? Y ahora también las cosas que recomiendan unos, los feats que aparecen. Ahí va. Por ejemplo, qué sé yo, fulana canta en el disco de Brian Jonestown Massacre. Ujú. Y entonces digo, ¿quién es? A ver, y a ver de dónde viene, de qué banda es. Ah, mira, de una banda que no solo es una banda, sino que es una escena, son Claro. varias bandas. Son los links. Como cuando era chiquito, una que me enseñó mucho fue Patti Smith, Sí, claro. que me enseñó no solo de música, sino de literatura. Patti Smith, una poeta neoyorquina que en un momento se puso a hacer música. Una mina que escribía poemas, poemarios, y en un momento empezó a acompañar los poemas con música, con un guitarrista, y después hizo una banda. Y terminó siendo una rockera. Esa mina tiraba mucha data de literatura, de música. Y entonces fue una gran maestra para mí. Lo sigue haciendo Patti Smith, en su Instagram lo sigue haciendo inclusive. Casi todos los días sube algo de algún músico. Hace poco la vi en un documental. Ya que estamos, te pregunto, ¿cómo te llevas con Bob Dylan? La vi en el documental de Rolling Thunder Review, que es una gira que hizo Bob Dylan en los 70, una gira muy particular. Volvía sin tocar después de varios años. Hizo una gira medio circense por diferentes pueblos. Iba con Allen Ginsberg, iba con varios así músicos locos, y estaba ahí Patti Smith a veces, que era una nena directamente, una piba de 20 años tenía. ¿Cómo te llevas con Dylan, por ejemplo? ¿Te gusta esa clase de personaje o no te toca de cerca? Mucho Dylan no me toca de cerca, pero sí todo su entorno, los que nombraste, los beatniks, las beatniks especialmente. Yo estoy en la gesta de reivindicar a las beatniks, porque todos conocemos a Allen Ginsberg, conocemos a Kerouac, a William Burroughs, Ferlinghetti. bueno, a todos los beatniks, pero junto con ellos había toda una saga de minas escritoras beatniks que fueron censuradas en su época. Eran censurados los varones, imagínate. Y las beatniks eran censuradas de movida. Gente como June Jordan, gente como Diane Di Prima, minas, o sea, las que estaban con ellos, pero si publicaban un libro automáticamente eran censuradas y prohibidas. Y entonces estaba ahí metido como influencia Dylan. Y a mí lo que no me gusta de Dylan, lo que no me gustó de Dylan es que sobre su última fase, sobre su última etapa, deforma las canciones, lo mismo que hizo Lou Reed, deforma las canciones cuando toca en vivo, las arruina, no sé para qué. Sí, a mí me cagó el show de Vélez. Claro, vos vas a escuchar que el tipo te cante lo que está en el disco y el tipo te canta una cosa completamente distorsionada, completamente cambiada. No sé para qué, enojado con qué. Sí, ¿Viste? coincido plenamente. Lo mismo hizo Lou Reed. Sí, pero como no está más entre nosotros, como que pero lo puedo perdonar. Pero Dylan, me acuerdo, show en Vélez, arrancó con Lay Lady Lay y irreconocible. Cantaba medio así. Entonces es como que digo, el tipo que pagó la entrada, vos tenés un compromiso para con la persona que pagó la entrada y que quiere ir a ver tu obra, ¿viste? Y vos se la haces pero mal. Le agarré como, no me gustó, ¿viste? A mí me pasó lo mismo. Igual lo perdoné después. Lo perdoné porque es muy grande. Pero sí. Está bueno eso que digas vos como artista, porque entiendo que nada, que hay que pensar en quién te va a ver y preparar el show dependiendo de dónde estás también, ¿no? Imagino que no es lo mismo armar un setlist para un show propio que tocar en un festival. O sea, hay algo de tener un poco eso a la hora de tener en cuenta cómo armas un show, ¿no?
tal cual. Por ejemplo, el sábado pasado tocamos en la marcha del Orgullo. Nos invitaron a tocar en la marcha del Orgullo y entonces armamos un set list acorde. Tiene que ver cuando tocamos para el público que te conoce, hasta el último tema. Tiene que ver cuando tocamos en festivales, que la mayoría de la gente no te conoce. Pero nada, muy contentos, muy agradecidos de haber sido invitados a la Marcha del Orgullo el sábado pasado, que hubo 2 millones de personas. Tremendo. ¿Cómo fue esa propuesta? No sé. Viste que yo soy medio gorda, confundida, medio ambigua, medio glam. Entonces, nada, siempre fui a la marcha, desde los principios, desde las primeras. Esta fue la 34ª. Yo fui desde las primeras que se hacían en los 90. Me acuerdo que iba en skate a la marcha, ahí a apoyar. Excelente. Y nada, se ve que alguien me vio como soy y nos invitaron a tocar en el escenario principal a las 20:30 horas, que es la fiesta total. Es Locura. el pináculo de la marcha, es el cenit de la marcha. Y estuvo excelente, estuvo buenísimo. Me hice una diseñadora amiga mía que se llama Gaby Filisi, me hizo un tapado con los colores de la diversidad, con capucha, un tapado todo peludo, divino, hermoso. Y la verdad que la pasamos bárbaro, la pasamos genial, estuvo divino. Qué bien, esa noche es de lo mejor del año. El mejor del año, una celebración hermosa. Sí, creo que de las cosas extrañas de CQC era cuando iba a cubrir esa marcha. La verdad que podría ir también. Podrías ir, porque sí. era muy divertida. La verdad que eres un Es una lugar fiesta. hermoso. Sí, está buenísimo. Toda la gente Es con una buena fiesta, onda. Con buena onda, ves chongos, culos, Todo. maquillajes, looks, vestimentas, outfits, divino. Todas esas cosas que uno, por lo menos en otros tiempos, aprendía que estaban buenas escuchando música, lo aprendía de los rockeros. No sé, yo siento que me educó más la música que el colegio. Y no sé si te habrá pasado algo similar, pero para mí fueron más importantes los músicos que yo seguía que las cosas que me decían los sacerdotes del colegio al que iba yo. Ay, yo también fui a colegio religioso también. Fui monaguillo. Llegué a escuchar misa en latín. Es un montón. Que era un plomo, nadie entendía nada. ¿A qué colegio fuiste? Yo fui al colegio San Francisco de Sales, Sí, ubico en Almagro. en Almagro, y en una iglesia muy linda que es San Carlos, la parroquia de San Carlos, había un cura que sería muy mayor, que daba misa en latín. Terrible. Demasiado. Terrible. Ya si el lenguaje y la jerga católica no entendés nada. No, ya te quedás hará fue Todo eso, pentecostal, ecuménico. Eclesiastés. ¿Viste? Todas esas palabras que no las entendés. Siendo un niño no las entendés. Y No, siendo adulto no. tampoco. Tampoco. Bueno, imagínate todo eso en latín. Bueno, uniendo todo, en las misas había una canción que se llama Saber que vendrás. Saber que vendrás. Sí. Saber que al está- final. Este es saber que- mensajero de la paz. No, Sí. vos estás mezclando con otro. Vos estás hablando. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de A la ver, paz. canta la Y voz. Pauli- no, la que es la que vos estás diciendo. Ah, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres. en paz. Algo Bueno, así. sí, pero sería saber que vendrás is blowing in the wind. Bien. Era blowing in the wind. Claro. The answer is blowing in the wind. Era Blowing in the Wind de Bob Dylan. Y en un momento la versión de misa dice en la patena de nuestra oblación. ¿Qué ¿Qué quiere está decir? cantando, maestro? ¿Qué quiere decir? Todas esas cosas. El cordero el cordero de Dios. Que quita el pecado encanta. del El pecado mundo. del mundo. Y bueno, y había una de iglesia que era de Simon and Garfunkel. ¿Cuál? Y esa que era in Silence y los ojos de mi amigo. No sabía que había un... Na, 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 na. Ah, esa no la tengo. Na, 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 na. Bueno, esa
se pasó la letra a católico. Mirá, Señor Jesús. ¿No? ¿Cómo Había algo algún así? melómano ahí que trataba de meterte mazos. Sí. Había Para que sea más ameno. un topo infiltrado, ¿viste? Uno que te metía. Y ahí no te pegó para el otro tipo, te pones a escuchar Venom, algo más o metal. Claro, bueno, a mí me pasó una cosa que es casi radical. De niño preadolescente era todo eso, católico, ñoño, antiguo, criado por abuelas, viste, súper de hogar y qué sé yo. Y rápidamente cuando descubro el skate y la New Wave, cuando descubro el deporte del skate y la New Wave, descubro a B52, a Divo, a Oingo Boingo, y a The Police, y a The Ramones y demás, conozco tangencialmente el punk. Claro. Y ahí conozco lo ideológico del punk, lo anarcopunk. Y entonces paso a que me digan, iglesia basura, vos sos la dictadura. Te cambia todo. Me te cambió cambia- todo. Entonces, nada, pasé de monaguillo a cuestionar la institución iglesia. A la única iglesia que ilumina es la que arde. Claro, Pero como te decían claro. eso en un momento. Ese tipo de cosas. Empiezo a escuchar bandas como Dead Kennedys, como Crash, como Conflict, que cuestionaban las instituciones. Y una de las instituciones de control moral del ser humano es la iglesia. Sin duda. Y entonces me hago anti-iglesia, pero en un lapso de 15 minutos, de un momento para otro. Dejaste, chau, lo abandonaste al cura y dijiste yo me voy de acá. Total. Claro, es como cuando se te destapa un universo nuevo y conoces otro mundo que no tiene nada que ver al que conocías. Pensabas que el mundo que vos conocías era el mundo y te das cuenta que no. Ese momento es maravilloso. Y encima yo pasé a una cosa súper radicalizada, porque paso de ser ese adolescente que te digo, ñoño, antiguo, criado por abuelas y por madres y qué sé yo, a estar empiezo a tocar con Masacre de muy chiquito y empiezo a estar en el camarín del Paracultural con Batato, con Tortonese, con Urdapilleta, con las gambas al ajillo, Impresionante. con todos los del destape, como el destape madrileño post-Franco, pero en Buenos Aires. Sí, el post-dictadura nuestra, a partir del 83 en adelante. Exactamente. Entonces me empiezo a juntar con toda esa gente, y bueno, toda esa bohemia me influyó mucho más que la escuela y que la iglesia. Eso quiero entrar ahí, quiero hacer una pequeña adenda. Ibas a misa en latín y tu primer disco se llama Sol Lucet Omnibus. Sí. Me acordé de eso de repente. ¿Viste? Algo quedó. Algo quedó. Algo quedó. Algo quedó. Che, primera vez que entraste a un lugar así como el Paracultural. ¿Te explotaba la cabeza eso? Yo no fui al Paracultural, pero fui a Cemento, fui a Arlequines. Ujú. Y para mí era una locura entrar a esos lugares, ¿viste? Como una mezcla de miedo y fascinación. Tal cual. Maravilloso. Eso, miedo y fascinación. Una cosa que me atraía y a la vez, ¿qué va a pasar acá? Y me acuerdo que íbamos siempre con una amiga que era más grande, un poquito más grande, un par de años más grande, y decía, este lugar se puede venir abajo del Paracultural. Sí, claro. Porque era una catacumba en San Telmo, una verdadera catacumba en San Telmo, y decía, este lugar se puede llegar a venir abajo. Y si vos ves el Arlequines hoy en día, si tenés la oportunidad de pasar En la calle Perú. en la calle Perú al 500, tenés la oportunidad de pasar, el Arlequines era un primer piso muy alto, y abajo lo que hay, es un estacionamiento, y vos ves el debajo del Teatro Arlequines, y es un estacionamiento con apenas una columna que lo sostiene, y en ese lugar, en el Arlequines, se juntaban 500 personas a poguear a bandas como Fan People, como No Demuestra Interés, como Animal, como Masacre, como... Fan People grabó un videohome ahí. Exactamente. Tocó con Cadáveres y con Poder para Vivir. Mirá, Me acuerdo. Cadáveres era la banda... Memoria, Clemente. Memoria de Clemente. Cadáveres era la banda que lideraba Patricia Pietrafesa, Y- una de las referentes más importantes del pensamiento anarcopunk. Sí. Y bueno, tenía su banda Cadáveres, antes se llamaba Cadáveres de Niños,
Y ahora es muy conocida, sobre todo en Europa, porque tiene una banda que se llama Cumbia Queers, las Claro. 4 chicas que son cumbia punk. Y nada, era la banda de Patricia Sí, Cadáveres. tuvo She-Devils también. She-Devils. Lo sigue teniendo, porque Sí. 3 de las cumbia queers son las She-Devils. Sí, y los primeros acercamientos a la lucha por el aborto legal, por lo menos en mi cabeza, tienen que ver con Patricia Pietrafesa, obviamente. Exactamente. Y Fan People ahí de la mano. Me encantan estas historias. Che, si hay alguien que está en el auto en este momento, esto lo decimos siempre, y no nos está viendo, estamos charlando con Wallace de Masacre en este programa tan lindo. Y de Masterchef también dice Marto, que es también algo maravilloso. Claro, y sí, inevitablemente te tenemos que preguntar un poco por eso. ¿Cómo anda? Porque hablamos mucho del pasado. ¿Cómo te encuentra este presente? Y este presente me encuentra multifacético. Me gusta. Porque hice de repente en los últimos 2 años, en lo que es el 2024 y el 2025, hice cine, teatro, música, por supuesto, y televisión. Chicos, estoy en Masterchef, soy uno de los concursantes de Masterchef. Impensado hace 30 años esto. Impensado. Impensado y maravilloso a la vez. Yo estoy fascinado con eso. ¿Qué tal cuando te llegó ese llamado? Cuando surgió el llamado, dudé. Dije, no tiene nada que ver, qué sé yo. Después lo puse en la balanza. Dije, estuvieron colegas y amigos, como por ejemplo, estuvo Juanse, estuvo Joaquín Levington, Leo García, el Mono de Capanga. Sí. Entonces dije, no lo hago porque yo soy alternativo, porque yo soy contracultural, qué sé yo. Después digo, mejor, llevo esa propuesta al mainstream, al gran público, a un programa que tiene 20 puntos de rating. Y acepté. Y me está yendo bárbaro, la rompí. Entré con el pie derechísimo. Sí. Me aman en el equipo, me aman los jurados, me ama Wanda. Nos llevamos bárbaro con el equipo, con el grupo, Sí. que somos 24. Ahora ya hubo un par de eliminados, pero somos 24. Y lo que veo es que me aman en las redes. Para mí te lo ganaste, para mí te lo merecías. A mí me puso contento eso. Que haya un montón de gente que de repente ponga Masacre en Spotify porque te ven Masterchef me parece espectacular. Es hermoso. Me parece bárbaro llegar a mucha más gente. Y se hizo un ranking interno de quiénes son los más queridos en Masterchef. Y yo soy segundo, estoy segundo. ¡Ah! ¿Quién te ganó? Miguel Ángel Rodríguez. Mirá, no me lo hubiese visto venir, no sé Sí, por qué. Sí, estoy segundo. Bueno, muy bien. Así que me está yendo bárbaro. A veces cocino bien, a veces cocino no tan bien. Y ya pasé por varias instancias que son cocinar, ir al balcón, que ir al balcón es como un galardón, es un premio, es un logro. No, pues ves de arriba tranquilo. Ah, claro. Así que ya me tocó cocinar, me tocó Estar al filo. estar al filo, hasta tener el delantal blanco, el tener el delantal gris, que yo lo relativicé diciendo que me gusta. En realidad tener el delantal gris es bajar de categoría. El importante es el blanco, el bueno es el blanco. Después está el gris y el negro. Entonces cuando me tocó usar el gris, me impusieron tener el gris, dije, me gusta porque parece diseñado por Coco Chanel. Viste que Coco Chanel cuando empezó hacía ropa toda gris. Sí. Ella se inspiró en la ropa de los orfanatos. Y entonces las primeras colecciones de Coco Chanel eran todas ropa gris y muy austera. Entonces dije, bueno, por lo menos tengo un delantal hecho por Coco Chanel. No, buenísimo. ¿Sos fetichista con tu historia personal y las cosas que guardás? Sé que te gustan los objetos, obviamente, pero dijiste lo del delantal, pensé en la ropa, no sé, y de repente si alguien te dijera, che, esto lo hizo Coco Chanel, seguramente lo guardarías, pero de repente cosas propias de Masacre inclusive, o de bandas que fuiste a ver en algún momento, ¿podrías tener tu propio museo? Tengo en mente en algún momento hacer una muestra que se llame Colección Wallace, que tendría que haber un lugar enorme para albergar todas las cosas que tengo y que atesoro, que colecciono.
Pero sí, con respecto al rock, guardo todas las credenciales, todos los flyers. Uno de mis objetos más valiosos y que más atesoro es una credencial que dice Fugazi Masacre Cienfuegos, una fecha de los Superclub. 90. Superclub. Sí. Que es uno de los orgullos más grandes que tengo, haber tocado con Fugazi, que le cuento a la gente que es una banda de las más anticomerciales que existen en el mundo, una banda de Washington, D.C., que es referente de anticomercial. Hoy se cumplen, creo que 23 años de la última vez que tocó Fugazi, o un número así. Mirá. Porque justo me lo crucé hoy, no es que tengo tanta memoria, no estoy tan atento a la vida de Ian increíble. MacKaye, pero ¿sabías que Ian MacKaye va a grabar un disco con Henry Con Rollins? Henry Rollins, lo vi. ¿Qué te pasa con eso? Dos héroes. Supongo que Rollins también habrá sido importante para vos de chico. Yo toqué con Henry Rollins. Toqué. Claro, ustedes se abrieron para Rollins Band. Nosotros abrimos para Rollins Band en los 90, fuimos teloneros de Rollins Band. Y vos sabés que Ian MacKaye y Henry Rollins son originalmente, por más que a Henry Rollins se lo asocia con la costa oeste, con California, con Black Flag, Sí. ellos eran originalmente de Washington, D.C., eran amigos de chicos y provienen de ahí. Él tenía una banda que llamaba SSD. Mm. Y nada, vuelven a estar juntos, de grandes. Y de hecho, hay una pequeña historia que a mí siempre me resultó muy, muy simpática, que es que Henry Rollins estaba en Washington laburando en una heladería, laburaba en Häagen-Dazs, Häagen-Dazs, sí. y le dicen, deja todo y venite a cantar a Black Flag, y ahí arrancó su carrera, pero era... Exactamente. laburaba en una heladería, como eso me Le- parece maravilloso. Le contamos a la gente que Black Flag es una de las bandas más importantes del punk original de Estados Unidos, ¿no? Y sí, efectivamente lo llamaron para cantar en Black Flag y estuvo buenísimo. La mejor época de Black Flag es la de Henry Rollins. Ojalá que alguien que haya visto Masterchef esté escuchando esto. También como que le entre esa información, ¿no? Que también era para eso, ¿no? Como para que llegue a todos lados este tipo de información. Sí. Yo coincido lo de Henry Rollins, la mejor época de Black Flag. Sí. Sí. Después se me cae un poquito. Pero bueno, estamos con Wallace acá. Mirá, ahí está Fugazi. Mirá, ¿es ese el que tenés en tu casa? Eso es del CIE Clarín, seguro, ¿no? Eso es la fecha del CIE Clarín. Es seguro. un aviso del CIDE Clarín que se llamaban Sí. Destacados, ¿te acordás? El Sí. destacado del CIDE Clarín. Contratapa. Único show, 12 pesos. Sí. Y en esa época, y te digo algo Increíble. algo de esa época, decía 1037, que auspiciaba, que era una marca que estaba de moda en ese momento. Era una marca que era sponsor nuestra, una marca de, vamos a decir, de skate, de ropa de skate y cosas vinculadas al skateboarding. Sí, porque queda en Rodríguez Peña 1037 al lado de la Bon Street. La Bon Street, exactamente. Che, 29 de noviembre en Teatro Flores hay una fechita. Hay una fecha que es la última del año. La última del año. La última del año. Broche de oro. La última del año de Masacre 2025. Vamos a tocar en el Teatro Flores. Y después una cosa linda, ya más adelante, es que nos invitaron a tocar en el Lollapalooza. Buenísimo. Sí. Así que va a estar Masacre en el Lollapalooza. Junto vamos a poder ver, a compartir el escenario con bandas que nos gustan, como por ejemplo Interpol, Excelente. Claro. como por ejemplo Deftones. Yo estoy como loco con el último disco de... Y toca Turnstile también. Así que buenísimas bandas. Va a haber en el Lollapalooza y Masacre impresionante. Bueno, vamos a estar ahí, nosotros tenemos que ir Pero nosotros ahí. sí o sí vamos a estar ahí. Escuchame Sí. una cosa. Vos vas a estar laburando un montón seguramente. Vos también. Yo me voy a tirar a chanta. Bueno, él siempre me hace lo mismo. Yo me Se tiro tira a... chanta y yo me tengo que quedar laburando. Claro, sí. Es que hoy Está bien. Derecho de piso. al principio hablábamos un poco de eso, como de en un festival tenemos re lindo laburo, pero yo a veces si tengo que cubrir algo no tengo ganas. Yo tengo ganas de verlo. ¿Viste? No quiero hacer la transmisión. ¿Qué pensás de Morrissey? Ya que estamos. Porque Morrissey se hizo puto facho. Antes era puto triste. sí. Y siempre fue puto triste por sus canciones y sus Sí, letras. sí. Y ahora se hizo puto facho, radicalizado. Lo mismo que John Lydon, Johnny Sí. Rotten de los Sex Pistols. Igual también. voy a ir a ver a Pil.
Sí. Voy a ir a ver a Peel, me encanta. También las veces que vino lo fui a ver a Peel. Pero sabés que Morrissey suspendió, ¿no? Sabés que suspendió hoy Morrissey, ¿no? El show de este sábado ya lo suspendió hoy. Suspende todo. Uno de los memes más recurrentes que hay es Morrissey suspendiendo fechas. Qué loco. ¿Qué le pasa? Me encanta. ¿Cuál fue el argumento de la Está suspensión, cansado. sabes? Ah, que está cansado. Está cansado. Le da paja, me vuelve loco eso. Un poco lo banco. Yo sé que está mal, pero que diga más, sí, me quedo en la cama. Stay the day in bed. Yo por eso lo banco tanto a Johnny Marr, su otrora adláter. Su otrora sidekick. Johnny Marr es el guitarrista de los Smiths. Y una cosa que no hicieron, no llegaron a ser pobres, no les dio el tiempo, es volver a juntarse, porque el año pasado se murió Andy Rourke, el bajista. Sí. Y entonces tenían la oportunidad de juntarse, los 4 originales, y volver a salir de gira y qué sé yo. Y no pudieron, pobres. Pero la culpa de Morrissey igual. Culpa de Morrissey. Porque antes no quería juntarse, después se murió y después quiso juntarse y Johnny Marr le dijo, ahora no. Y no la vibro, Johnny Marr lo banco, saca discos solistas buenísimos, tengo los discos de Johnny Marr, me escribo, cuando vino a Buenos Aires, estuvimos charlando largo y tendido con Johnny Marr, solo los dos. Estuvimos hablando a partir de un disco que él publicó sobre instrumentos de sus amigos. El tipo hace unos años publicó un libro que se llama Instrument, que son los instrumentos de sus bandas amigas. Hay como 50 instrumentos de gente como, qué sé yo, como Sonic Youth, como, no sé, como es Wayne Coyne. Sí, Flaming Lips. Flaming Lips. Bueno, entonces, muy bien fotografiados están los instrumentos y él hace toda una reseña de las características de los instrumentos. Y estuvimos hablando mucho de ese libro con Johnny Marr. Me encanta eso, me encanta. Vos que también sacaste libro en algún momento. Yo saqué un libro sobre skate. A mí la editorial sudamericana me propuso escribir un libro sobre la historia del skate en la Argentina, y yo les contraoferté a escribir un libro sobre mi historia en relación al skate en Argentina. Entonces escribí un libro autobiográfico de alguna manera, que está buenísimo. Se llama Wallace Skate Punk, un lunático sobre ruedas. Está buenísimo el libro. Espectacular. Es un libro re ñoño porque narro historias de cuando tenía 10 años, pero 10 años hasta los 20. Pero está buenísimo, es genial. Ilustrado, trae de todo, trae data, trae de todo. Che, estamos llegando al final de la nota. Mira, ahí está la tapa del libro. Ahí está sí. Es un libro objeto muy lindo, ¿eh? Es lindo para tenerlo en la mesita de café, en la coffee table. Es lindo para verlo. A mí me queda una pregunta. Vaya. ¿A vos te queda alguna, Pauli, también? No. Meto última pregunta, que en realidad es una pregunta que era para el principio de la entrevista. Pero me olvidé, así que te la hago ahora, lo último. Tengo dos. La primera es primer disco que te partió la cabeza en tu vida. Y la segunda te la hago después. El primer disco que me partió la cabeza en mi vida es el tercero, vendría a ser, de Divo, que se llamaba New Traditionalists. A partir de ese fui para atrás y escuché el primero, el segundo yo. Yo a Divo lo conocí a través de fotos, una banda Divo, una banda norteamericana. Hay documental en Netflix ahora. Hay un documental de Netflix muy bueno. Es una banda de la New Wave, de la escena de Los Ángeles, aunque no eran de Los Ángeles, pero eran de la escena de Los Ángeles. Y yo los conocía solamente de fotos, los veía en las fotos en las revistas de skate. Y cuando por primera vez escuché en un lugar un cassette, en un grabador, me volvió la cabeza. Me voló la cabeza Divo, con ese techno-punk tan genial y tan divino. Y tan único porque después no hubo otros Divo. O sea, no a ese nivel. No hubo otros Divo, no hubo otros Divo, es verdad. Yo la última que tengo ahora sí, tiene que ver con el folclore.
Yo me enteré de que eras pariente de Ramón Ayala cuando murió Ramón Ayala. Y en tu música, obviamente no encuentro una referencia súper clara del folclore argentino, pero cuando vi lo de Ramón Ayala y dije, ¿cómo? Yo no sabía todo esto. Vi que había un mundo diferente. Y te quiero preguntar por eso, por tu vínculo con el folclore. Es mi tío, Ramón Ayala es mi tío, es el hermano de mi padre. Juntos con mi padre Vicente Cidade, escribían y componían canciones de folclore muy conocidas en los 70s, en los 80, canciones que se cantaban en los colegios, como por ejemplo el Mensú, el Cosechero. Y yo me doy cuenta de grande que lo que tomo de él, lo que heredo de él, no es la musicalidad, sino lo discursivo, la parte de recitado. Por ejemplo, Ramón Ayala tenía una cosa que venía cantando y de repente verde gris, verde brillante, se ponía a recitar. Y yo lo hago espontáneamente, no porque lo haga Ramón Ayala, lo hice espontáneamente desde chico, de venir y de repente meter una poesía, meter un texto, incluso un texto de otro, por ejemplo de Patti Smith. Sí. Y me doy cuenta que heredo de Ramón Ayala el decidor. Sí, claro. Me gusta. Yo estoy para cerrar. Yo le metería esa última pregunta clásica, Pauli. Dale. La pregunta es simple. ¿Qué es la música para vos? Mi salvadora, es la que me saca de la realidad, la que me saca del todo y me mete en como se dice ahora, me mete en una y me salva. Es una tabla de salvación. Lindo, gracias. Siempre una tabla. Sí. Gracias, Bolas. Gracias, chiquis. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3